Muy buenos días, el Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. El nacimiento de un hijo es uno de los eventos más significativos en la vida del ser humano. Cuando un hijo nace, todas las prioridades cambian para los nuevos padres. De pronto lo más importante es proveer todo lo que el bebé necesita. Y por años los padres se abstienen de muchas cosas para poder proveer para las necesidades y los deseos de sus hijos. Cuando el niño comienza a crecer y empieza a participar en festivales, los padres entre el público, entre la multitud, están contentos, están llenos de alegría y orgullo de ver a su pequeño hijo que comienza a participar, empieza a darse a notar en la sociedad. Y para estos padres, aquel pequeño es como una hermosa estrella que brilla en todo su esplendor, alumbrando la vida de ellos. ¿Y qué decir cuando el hijo se enferma? ¿Qué padre, al ver a su hijo hervir en fiebre, no desearía poder absorber la enfermedad y sufrirla él en lugar de su hijo? Pero no se puede. Y así cada vez que el hijo se enferma, los padres pasan en ocasiones noches enteras velando por la salud de su hijo. En ocasiones tienen que salir muy de madrugada a buscar un doctor, invierten en medicinas y se preocupan. Y así transcurre el tiempo para los padres, trabajando arduamente para sus hijos, procurando lo que ellos consideran mejor para la educación de sus muchachos, protegiéndolos, velando en sus enfermedades. Y cuando ven, ya han pasado los años. Los muchachos han crecido, forman su propia familia y se van para enfrentar sus nuevos retos. Y los días de los padres se van gastando. Ahora están arrugaditos. Su voz ha cambiado, ya no es la misma. Comienzan a caminar diferente, cada vez más con un poco de dificultad. Pero ellos en su corazón piensan, ¿ha valido la pena invertir mis fuerzas y mi juventud en la educación de mis hijos? Pero Dios, que es sabio y es bueno, a través del quinto mandamiento ha querido primeramente establecer un orden para la sociedad, pero también en el corazón de Dios ha estado el recompensar el esfuerzo y el amor de los padres. Este quinto mandamiento ordena a los hijos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra honra que aparece en este mandamiento en hebreo es kabet y significa mostrar respeto. En aquellos tiempos bíblicos, la honra a los padres era un asunto muy sagrado, ya que a los padres se les consideraba como representantes de Dios ante sus hijos. Eran tiempos en que la figura de los padres realmente era honorable. En estos tiempos es justo y es necesario que enseñemos a las nuevas generaciones a dar honor a quien honor merece, es decir, a honrar a sus padres como Dios lo establece en el quinto mandamiento. Honrar a los padres implica por lo menos 3 aspectos. Vamos a ver el primero. Pues bien, honrar a padre y madre implica obedecerles. El apóstol Pablo dijo lo siguiente a los hijos de la iglesia de Éfeso en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra obedeced se refiere a la capacidad de poder obedecer órdenes estrictas, como las órdenes militares,
de acuerdo a lo que Pablo escribió aquí en su carta a los Efesios capítulo 6, versículo 1, la palabra de un padre o de una madre debería ser ley para sus hijos. Y esto es muy bueno. Cuando los padres han asumido la responsabilidad de obedecer fielmente a Dios y de esta manera poder ser dignos representantes del Señor ante sus hijos. Cuando un hijo ve a su padre o a su madre, debería ver en ellos a un íntegro representante de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios previene contra los abusos de un padre impío, limitando la obediencia de los hijos a lo que se les ordene en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ningún hijo está obligado a obedecer a sus padres cuando estos le piden que haga algo que va contra la palabra de Dios. El apóstol Pedro dijo en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra lealtad a Dios, nuestro Padre Celestial, debe estar por encima de nuestra lealtad a los padres terrenales. Y debe estar por encima de nuestra lealtad a cualquier vínculo humano. Leamos nuevamente Efesios 6.1. Dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra justo que aparece en este versículo se usó en un principio para referirse a aquellas personas que observaban estrictamente las reglas, lo concerniente al derecho. Es decir, que aquí Pablo está recomendando que se obedezca a los padres y que la norma para regir esta obediencia es la ley de Dios. Entonces, lo primero que aprendemos de este quinto mandamiento es que honrar a padre y a madre implica obedecerles fielmente en aquello que no contradiga la ley del Señor. El segundo aspecto de honrar a los padres es respetarlos. No dar el debido respeto a los padres es un asunto muy delicado delante de Dios. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 15 versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. El lenguaje que usamos cuando nos dirigimos a nuestros padres, los gestos, el trato que les damos cuando ellos se equivocan, todo esto debe estar impregnado de un profundo respeto. De manera que, bajo ninguna circunstancia, debemos faltarle al respeto a nuestros padres. Por eso el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 24, dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Si podemos visualizar a la familia como un modelo a escala de la nación, entonces podremos entender que si los hijos respetan a los padres, entonces los hijos van a respetar a las autoridades que rigen nuestra sociedad. Quiero también mencionar que maldecir a los padres incluye herirles, mentirles, maltratarles. Dios nos pide que nuestra relación con los padres esté regida por un profundo respeto. Por ejemplo, respeta a sus padres aquel hijo que no se avergüenza de ellos por su falta de preparación académica. La hija respeta a sus padres cuando no se ríe de ellos porque han perdido sus destrezas físicas y mentales, porque han pasado los años sobre su vida, porque invirtieron sus días en procurar una vida mejor para los hijos. Por esta causa, Salomón dice en Proverbios capítulo 23, versículo 22,
Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En sus raíces más antiguas, la palabra despreciar significa cortar de tajo. Por otra parte, la palabra menospreciar significa herir por partes. En cualquiera de los casos, sea que se desprecie o se menosprecie a los padres. Hacer esto es ignorar el valor que Dios les ha concedido. Toda deshonra contra los padres, toda maldad contra ellos, es denigrante para el hijo que lo practica. Entonces, lo segundo que aprendemos de este quinto mandamiento es que honrar a padre y madre implica respetarlos bajo cualquier circunstancia. Recuerda, Dios es el juez de tus padres, no tú. Además de tratar con buenas palabras a nuestros padres y obedecerlos, es necesario que también vayamos al asunto práctico, el sostenimiento económico de los padres, especialmente cuando ellos ya han llegado a la tercera edad. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 4: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pablo invoca aquí el argumento de la remuneración para recordar a los hijos que los padres ya les pagaron por adelantado lo que hoy los hijos deben hacer por ellos. Recordemos que la vida da vueltas y los que hoy solo son hijos, un día serán padres. De manera que honrar a padre y madre va mucho más allá de simplemente portarnos bien para que nunca les llegue un mal reporte de nuestra conducta. El Señor Jesucristo enfrentó a los religiosos de su época porque al parecer estos aconsejaban al pueblo para que todo lo que estaban aportando para apoyar económicamente a sus padres, mejor lo presentaran como ofrenda delante de Dios. Y de esta manera ya no les dejaban a los creyentes nada para que pudieran apoyar a sus padres. Y en Mateo capítulo 15, versículos del 4 al 6, el Señor Jesús dijo: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, le dice a los religiosos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No es la voluntad de Dios que nos excusemos en las cosas de Dios para desatender el apoyo económico que debemos otorgarle a nuestros padres. Tampoco es la voluntad de Dios que lo que debemos destinar para la obra de Dios lo entreguemos en otro lugar que no sean las arcas de la iglesia. El Señor nos enseña que debemos dar a cada quien lo que le corresponde. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo tercero que aprendemos de este quinto mandamiento es que honrar a padre y a madre implica cuidar de ellos y proveer para sus necesidades. Ellos ya pagaron por adelantado tu servicio. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, Señor, buscamos tu rostro y tu bendita presencia para rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene de tu amor y de tu presencia, para que, Señor, podamos ser cabales, íntegros, dignos representantes de ti, Señor, aquí en la tierra, y que honremos a nuestros padres
obedeciéndoles, respetándoles y proveyendo para sus necesidades. En Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas, Señor. Amén. El Señor te bendiga.